Capítulo 8. La última noche. Una noche, después de cenar, el señor Utterson estaba sentado junto al fuego cuando le sorprendió recibir la visita de Poole. «Poole, hombre de Dios, ¿qué le trae por aquí?», exclamó. Y, después de mirarlo con más atención, añadió: «¿Qué le ocurre? ¿Está enfermo el doctor?». «Señor Utterson», respondió el sirviente, «algo va mal». «Siéntese y sírvase una copa de vino», respondió el abogado. «Y ahora tranquilícese y dígame sin tapujos qué es lo que quiere». «Ya sabe cómo es el doctor», replicó Poole. «Ahora le ha dado por encerrarse. Se ha encerrado en su gabinete y no me gusta un pelo, señor. Que me aspen si me gusta. Tengo miedo, señor Utterson». «Vamos, hombre», le animó el abogado, «sea usted un poco más explícito. ¿De qué tiene miedo?». «Hace más de una semana que lo tengo», respondió Poole, evitando con tosudez responder a la pregunta, «y ya no aguanto más». Su aspecto corroboraba ampliamente sus palabras. Sus ademanes estaban alterados y, a excepción del instante en que había anunciado su miedo por primera vez, no había mirado al abogado a la cara en ningún momento. Incluso ahora seguía con la copa de vino intacta sobre la rodilla y los ojos fijos en un rincón. «No aguanto más», repitió. «Vamos», dijo el abogado. «Veo que no le faltan motivos, Poole, y que se trata de algo grave. Trate de explicarme de qué se trata». «Me parece que hay un juego sucio de por medio», dijo secamente Poole. «¿Juego sucio?», exclamó el abogado, muy asustado y por consiguiente un tanto irascible. «¿Cómo que juego sucio? ¿Qué es lo que pretende?». «No me atrevo a decirlo, señor». «¿No querría usted acompañarme y verlo usted mismo?». La única respuesta del señor Utterson fue levantarse y coger el sombrero y el abrigo, pero observó con sorpresa el alivio que se pintó en el rostro del mayordomo y que la copa de vino seguía intacta cuando la dejó en la mesa para acompañarlo. Hacía una noche fría y desapacible de marzo, con una luna pálida que parecía caída de espaldas como si el viento la hubiese derribado, y un tropel de nubes de textura diáfana y algodonosa que volaban a toda prisa. El viento hacía que fuese difícil hablar y enrojecía las mejillas. Además, parecía haber vaciado las calles de gente, y el señor Utterson pensó que nunca había visto esa zona de Londres tan desierta. Deseó que no fuera así. Nunca en toda su vida había necesitado tanto ver y tocar al prójimo, pues, por mucho que trataba de pensar en otra cosa, no lograba quitarse de la cabeza el aplastante presentimiento de que se avecinaba algún desastre. Cuando llegaron a la plaza, la encontraron azotada por el viento, que levantaba nubes de polvo y agitaba los delgados árboles del jardín contra la verja. Poole, que había ido todo el camino 1 o 2 pasos por delante, se detuvo en mitad de la acera y, a pesar del frío, se quitó el sombrero y se secó la frente con un pañuelo de color rojo. Sin embargo, y a pesar de las prisas, no eran gotas de esfuerzo lo que se enjugaba, sino el sudor de un temor sofocante, pues estaba muy pálido y su voz sonaba áspera y entrecortada. «En fin, señor», dijo, «aquí estamos. Quiera Dios que no haya ocurrido nada». «Amén, Poole», respondió el abogado. Acto seguido el criado llamó a la puerta con muchas precauciones. La puerta se abrió con la cadena puesta y una voz preguntó desde el interior: «¿Eres tú, Poole?». «Todo va bien», dijo Poole, «abre la puerta». Cuando entraron se encontraron en el vestíbulo brillantemente iluminado. Habían echado mucha leña al fuego y todos los sirvientes, hombres y mujeres, se apiñaban junto a la lumbre como un rebaño de ovejas. Al ver al señor Utterson, la doncella prorrumpió en sollozos histéricos y la cocinera exclamó: «Gracias a Dios, es el señor Utterson», y corrió hacia él como si fuese a estrecharlo entre sus brazos. «¿Qué ocurre? ¿Qué hacen todos aquí?», dijo enfadado el abogado. «Esto es muy irregular y nada apropiado. A su amo no le va a hacer ninguna gracia». «Tienen miedo», dijo Poole. Siguió un silencio inexpresivo sin que nadie se quejara. Tan solo la doncella levantó la voz y se puso a llorar ruidosamente. «Domínate»,
le dijo Poole de un modo tan desabrido que delataba su propio nerviosismo. De hecho, en el momento en que la joven había aumentado el tono de sus quejas, todos se habían sobresaltado y se habían vuelto hacia la puerta interior con la preocupación pintada en el rostro. Y ahora, prosiguió el mayordomo dirigiéndose al pinche, trae una vela y acabemos con esto de una vez. Luego le rogó al señor Utterson que lo acompañara y se puso en cabeza camino del jardín. Ahora, señor, dijo, procure usted no hacer ruido. Quiero que oiga usted y que no le oigan. Y una cosa más, si por casualidad le invitasen a entrar, no lo haga. Los nervios del señor Utterson, conmovidos ante aquella conclusión tan inesperada, se estremecieron de un modo que estuvo a punto de perder el equilibrio, pero hizo acopio de valor y siguió al mayordomo al interior del edificio de laboratorio y a través del anfiteatro anatómico, entre los montones de cajas de embalar y las botellas vacías hasta el pie de las escaleras. Una vez allí, Poole le indicó por señas que se hiciese a un lado y escuchase, mientras él dejaba la vela en el suelo y, haciendo evidentes esfuerzos por serenarse, subió los escalones y llamaba con mano insegura en la bayeta roja de la puerta del gabinete. «El señor Utterson ha venido a verle», dijo en voz alta, y al hacerle volvió a indicarle violentamente por señas al abogado que abusara el oído. Una voz respondió desde dentro. «Dile que no puedo recibir a nadie», dijo en tono quejumbroso. «De acuerdo, señor», respondió Poole con una nota de triunfo en la voz. Volvió a coger la vela y condujo al señor Utterson de vuelta por el patio hasta la enorme cocina, donde los fogones estaban apagados y las cucarachas correteaban por el suelo. «¿Acaso era esa la voz de mi amo?», preguntó mirando a los ojos del señor Utterson. «Parece cambiada», replicó muy pálido el abogado, devolviéndole la mirada. «¿Cambiada? Pues sí, eso pienso yo también», respondió el mayordomo. «¿Cree usted que puedo confundir la voz de ese hombre después de pasar 20 años a su servicio? No, señor. A mi amo lo han asesinado. Lo asesinaron hace 8 días, cuando le oímos gritar en nombre de Dios. ¿Y quién está ahora ahí ocupando su lugar y por qué lo hace? Es algo que clama al cielo, señor Utterson». «Es una historia muy rara, Poole, muy rara, amigo mío», dijo el señor Utterson mordisqueándose una uña. «Supongamos que tuviera usted razón y que al doctor Jekyll lo hubieran, asesinado. ¿Por qué iba a seguir ahí el asesino? No tiene ni pies ni cabeza, no resulta razonable». «En fin, señor Utterson, es usted difícil de convencer, pero lo haré de todos modos», respondió Poole. «Debe usted saber que él o eso, o lo que sea que vive en ese gabinete, se ha pasado toda la semana gritando y pidiendo una especie de medicina que no logra recordar. Antes, él, el amo, claro, escribía a veces sus instrucciones en una hoja de papel y la dejaba en las escaleras. Desde hace una semana no hemos tenido otra cosa. Papeles y la puerta cerrada. Hasta la comida hemos tenido que dejársela a la puerta y él salía a buscarla cuando estaba seguro de que no había nadie mirando. Pues bien, señor, todos los días, sí, y en ocasiones 2 o 3 veces al día, nos ha dado instrucciones y quejas y he tenido que ir a todas las farmacias de la ciudad. Cada vez que volvía con lo que me había pedido, me encontraba con otro papel diciéndome que fuese a devolverlo porque no era lo bastante puro y con un encargo para otro almacén diferente. No sé para qué la querrá, pero necesita esa droga de forma apremiante». «¿Conserva alguno de esos papeles?», preguntó el señor Utterson. Poole rebuscó en sus bolsillos y sacó una nota arrugada, que el abogado examinó con atención a la luz de la vela. Su contenido era el siguiente: «El doctor Jekyll presenta sus respetos a los señores Maw y les asegura que la última muestra era impura e inútil para su presente propósito. En 1800 les compró una cantidad bastante grande. Ahora les ruega que comprueben con el mayor cuidado si les queda algo de aquella remesa y, en caso afirmativo, se la hagan llegar lo antes posible. No reparen ustedes en gastos. La importancia que todo esto tiene para mí es enorme». Hasta ahí la carta estaba escrita con bastante corrección, pero en ese punto la pluma había hecho varios borrones y el escritor había dado rienda suelta a sus emociones.
Por el amor de Dios, había añadido, encuéntreme un poco de la de antes. Es una nota muy rara, observó el señor Utterson, quien luego preguntó con aspereza. ¿Cómo es que está abierta? El encargado de Moe se puso hecho una furia, señor, y me la tiró a la cara como si fuera una basura, explicó Poole. ¿Diría usted que esta es la letra del doctor?, prosiguió el abogado. A mí me lo pareció, respondió disgustado el criado, y luego cambiando de tono añadió. Pero, ¿qué más da de quién sea la letra? Lo he visto. ¿Lo ha visto?, repitió el señor Utterson. ¿Y bien? Eso es, respondió Poole. La cosa fue así. Entré sin avisar en el anfiteatro desde el jardín. Por lo visto, él había salido a buscar esa droga o lo que sea, pues la puerta del gabinete estaba abierta y me lo encontré al otro extremo de la habitación, hurgando entre las cajas. Al verme entrar, levantó la vista, soltó una especie de grito y salió disparado escaleras arriba hacia el gabinete. No lo vi más que unos segundos, pero se me pusieron todos los pelos de punta. Señor, si aquel era mi amo, ¿por qué llevaba puesta una careta? ¿Por qué chilló como una rata? Y sobre todo, ¿por qué huyó de mí? He estado en su servicio por muchos años. Y además, el hombre se interrumpió y se pasó la mano por la cara. Son unas circunstancias muy extrañas, dijo el señor Utterson, pero creo que empiezo a comprender. Es evidente, Poole, que su amo sufre una de esas enfermedades que torturan y deforman al paciente. De ahí lo alterado de su voz, la máscara y el que se oculte de sus amigos. De ahí también sus ansias por dar con esa droga, mediante la cual ese pobre desdichado tiene la esperanza de recuperarse. Dios quiera que no se equivoque. Es la única explicación que se me ocurre, Poole. Es triste y terrible, pero también natural y sencilla. Explica bien los hechos y nos libra de tantas alarmas exageradas. Señor, dijo el mayordomo poniéndose muy pálido, aquello no era mi amo, es la pura verdad. Mi amo, y miró en torno suyo y empezó a susurrar. Es un hombre alto y bien parecido, y aquello parecía más bien un enano. Utterson hizo ademán de interrumpirle. Oh, señor, gritó Poole, ¿acaso cree que no conozco a mi amo después de 20 años? ¿Cree que no sé a qué altura le llega la cabeza en la puerta del gabinete donde le he visto trabajar toda mi vida? No, señor. Aquella cosa de la máscara no era el Dr. Jekyll. Dios sabe lo que sería, pero no era el Dr. Jekyll. Y de todo corazón le digo que, en mi opinión, allí se ha cometido un asesinato. Poole, replicó el abogado, si insiste usted, mi deber será comprobarlo. Por mucho que desee respetar los deseos de su amo y por mucho que me sorprenda esta nota que parece probar que sigue con vida, tendré el deber de echar la puerta abajo. Ah, señor Utterson, ahora empezamos a entendernos, gritó el mayordomo. Y ahora viene la segunda cuestión, prosiguió Utterson. ¿Quién va a hacerlo? Pues usted y yo, señor, respondió Poole. Así se habla, replicó el abogado. Ocurra lo que ocurra, intentaré que no salga usted perjudicado. Hay un hacha en el anfiteatro, prosiguió Poole, y el señor podría usar el atizador de la cocina. El abogado cogió el tosco y pesado instrumento y lo sopesó. ¿Sabe usted, Poole, dijo alzando la vista, que estamos a punto de ponernos en una situación un tanto peligrosa? Ya puede decirlo, señor, respondió el mayordomo. En ese caso será mejor que seamos francos, continuó el otro. Los dos pensamos más de lo que decimos, hablemos con claridad. ¿Reconoció usted a esa figura enmascarada? La verdad, señor, todo ocurrió tan deprisa y aquella criatura estaba tan encorvada que no podría jurarlo, respondió. Pero si se refiere a si se trataba del señor Hyde, pues sí, creo que lo era. Verá, tenía más o menos su misma altura y se movía del mismo modo. Además, ¿quién si no iba a haber entrado por la puerta del laboratorio? ¿No habrá olvidado usted que, cuando ocurrió el asesinato, seguía teniendo una llave? Pero eso no es todo. No sé, señor Utterson, si habrá visto alguna vez al señor Hyde. Sí, respondió el abogado, hablé con él una vez. Entonces sabrá igual que nosotros que era un hombre un tanto raro. Tenía algo que... no sé cómo decirlo, señor.
pero hacía que se te helara la sangre en las venas. Admito que me produjo esa sensación, dijo el señor Utterson. Cierto, señor, replicó Poole. Pues bien, cuando vi a esa cosa con la careta saltando entre las cajas como un mono y corriendo a encerrarse en el gabinete, sentí un escalofrío que me llegó a la médula de los huesos. Oh, ya sé que eso no es ninguna prueba, señor Utterson. He leído lo bastante para saberlo, pero uno tiene sus sentimientos, y estoy dispuesto a jurar sobre la Biblia que era el señor Hyde. Sí, dijo el abogado. Mis temores también apuntan a lo mismo. Un gran mal, y me temo que merecido. Es lo único que podía esperarse de esas relaciones. Sí, lo cierto es que le creo a usted. Creo que el pobre Harry ha sido asesinado, y creo que su asesino, Dios sabe por qué motivo, sigue rondando la habitación de la víctima. Bien, en ese caso, venguémosle. Llame a Bradshaw. El lacayo acudió a su llamada, muy agitado y pálido. Domínese, Bradshaw, dijo el abogado. Ya sé que tanta tensión les ha puesto a todos muy nerviosos, pero nuestra intención es ponerle fin de una vez por todas. Poole y yo vamos a entrar en el gabinete. Si todo va bien, yo cargaré con toda la responsabilidad. Entretanto, por si las cosas se torciesen o algún malhechor tratase de huir por detrás, usted y el pinche tendrán que montar guardia en la esquina con un par de buenas estacas y vigilar la puerta del laboratorio. Tiene 10 minutos para ir a su puesto. En cuanto Bradshaw se marchó, el abogado consultó su reloj. Y ahora, Poole, vayamos nosotros al nuestro, dijo, y metiéndose el atizador bajo el brazo, se encaminó hacia el patio. Las nubes habían cubierto la luna y todo estaba muy oscuro. El viento, que solo soplaba a rachas en aquella especie de pozo entre los edificios, movía la luz de la vela de aquí para allá mientras andaban, hasta que llegaron al abrigo del anfiteatro, donde se sentaron a esperar en silencio. El solemne zumbido de Londres se oía por doquier, pero más cerca, lo único que interrumpía el silencio era el sonido de unos pasos que iban y venían en el gabinete. Así se pasa todo el día, susurró Poole. Sí, y también la mayor parte de la noche. Solo cuando llega alguna muestra nueva de la farmacia descansa un rato. Solo la mala conciencia puede quitar el sueño de ese modo. En cada uno de esos pasos hay sangre derramada. Pero escuche con atención, un poco más cerca. Aguce usted el oído, señor Utterson, y dígame si esos no son los pasos del doctor. Los pasos hacían un ruido leve y extraño, y tenían un ritmo muy marcado a pesar de ser tan lentos. Desde luego, eran muy distintos del andar crujiente y pesado de Henry Jekyll. Utterson suspiró. ¿No ha oído nada más?, preguntó. Poole movió la cabeza. Sí, afirmó. Una vez lo oí llorar. ¿Llorar? ¿Y eso?, preguntó el abogado, estremecido de terror. Lloraba como una mujer, un alma extraviada, respondió el mayordomo. Me impresionó tanto que yo mismo estuve a punto de echarme a llorar. Los 10 minutos tocaban ya a su fin. Poole desenterró el hacha de debajo de un montón de paja. Dejaron la vena en una mesa cercana para que los alumbrase en el ataque, y ambos se acercaron conteniendo el aliento al lugar donde aquellos pies inquietos seguían yendo y viniendo arriba y abajo en la noche silenciosa. «Jekyll», gritó Utterson en voz alta, «exijo que me dejes verte». Hizo una pausa, pero no oyeron respuesta alguna. «Te lo advierto, tenemos serias sospechas. Tengo que verte y lo haré, por las buenas o por las malas, con tu consentimiento o por la fuerza». «Utterson», dijo la voz, «por el amor de Dios, ten piedad». Esa no es la voz de Jekyll, es Hyde», gritó Utterson. «Echemos la puerta abajo, Poole». Poole alzó el hacha por encima del hombro. El golpe conmovió el edificio y la puerta de bayeta roja se estremeció contra la cerradura y las bisagras. En el gabinete se oyó un chillido terrible de puro terror animal. Otra vez volvió a alzarse el hacha y nuevamente volvieron a conmoverse los paneles y el marco de la puerta. 4 veces cayó el golpe, pero la madera era dura y los herrajes de excelente calidad, y hasta el quinto no se partió en dos la cerradura y no cayeron sobre la alfombra los restos de la puerta. Los sitiadores, sobrecogidos por su propia violencia y por el silencio que sobrevino después, retrocedieron y escudriñaron el interior.
Ante sus ojos estaba el gabinete a la plácida luz de la lámpara. Un buen fuego ardía y chisporroteaba en la chimenea, el agua hervía en una tetera con un leve silbido, había 1 o 2 cajones abiertos, unos papeles muy ordenados sobre la mesa de despacho y, cerca del fuego, una bandeja con las cosas del té. De no ser por las vitrinas repletas de productos químicos, cualquiera la habría tomado por la habitación más tranquila y corriente de Londres. Justo en medio yacía el cuerpo de un hombre penosamente contraído y todavía agitado por los espasmos. Se acercaron de puntillas, le dieron la vuelta y contemplaron el rostro de Edward Hyde. La ropa que llevaba le venía grande y parecía más bien de la talla del médico. Los tendones de la cara todavía se movían con un resto de vida, pero era la única que le quedaba, y por el frasco roto que tenía en la mano y el fuerte aroma a almendras que había en el aire, Utterson supo que estaba contemplando el cadáver de un suicida. «Hemos llegado demasiado tarde», dijo con severidad, «tanto para salvar como para castigar. Hyde se ha ido sin rendir cuentas, y ya solo nos queda encontrar el cadáver de su amo». La mayor parte del edificio la ocupaba el anfiteatro anatómico, pues abarcaba casi todo el piso de abajo y estaba iluminado desde arriba y por el gabinete, que formaba un piso superior en un extremo que daba al patio. Un pasillo unía el anfiteatro con la puerta del callejón, comunicado también con el gabinete mediante un tramo de escaleras. Había además varios armarios oscuros y un espacioso sótano. Lo registraron todo con cuidado. Les bastó con un vistazo para cada armario, pues todos estaban vacíos y por el polvo que caía de la puerta llevaban mucho tiempo sin abrirse. El sótano estaba repleto de toda clase de trastos, en su mayor parte de la época del cirujano predecesor de Jekyll, pero al abrir la puerta comprendieron lo inútil de seguir buscando por la telaraña que sellaba desde hacía años aquella entrada. No encontraron ni rastro de Henry Jekyll, muerto o vivo, por ninguna parte. Poole dio una patada en las losas del pasillo. «Debe de estar enterrado aquí», dijo aguzando el oído. «O puede que haya escapado», dijo Utterson y se volvió para inspeccionar la puerta del callejón. Estaba cerrada y junto a las losas encontraron la llave cubierta de óxido. «No parece que la hayan utilizado», observó el abogado. «¿Utilizado?», repitió Poole. «¿Es que no ve usted que está rota, como si la hubiesen aplastado de una patada?» «Sí», prosiguió Utterson, «y las resquebrajaduras también están oxidadas». Los dos hombres se miraron asustados. «Poole, todo esto me supera», dijo el abogado. «Volvamos al gabinete». Subieron las escaleras en silencio y, echando de vez en cuando una mirada asustada al cadáver, procedieron a examinar con atención el contenido del gabinete. En una mesa encontraron los restos de un experimento químico. Había varios montoncitos recién pesados de una sal blanca sobre unos platillos de cristal, como preparados para un experimento que aquel desdichado no había podido concluir. «Es la misma droga que siempre me pedía», dijo Poole, y justo en ese momento la tetera lo sobresaltó con su silbido. Eso los llevó a la chimenea, donde había una butaca cómodamente arrimada a la lumbre y el servicio de té colocado sobre uno de los apoyabrazos con el azúcar ya en la taza. Había varios libros en un estante y otro abierto junto a las cosas del té, y a Utterson le sorprendió comprobar que era un ejemplar de una obra piadosa muy apreciada por Jekyll, anotado de su puño y letra con terribles blasfemias. Lo siguiente con que se toparon los investigadores durante el registro de la habitación fue el espejo de cuerpo entero, en cuyas profundidades miraron con un horror involuntario. Pero estaba colocado de tal modo que solo les mostró el rosado resplandor del fuego en el techo, 100 veces repetido en los cristales de las vitrinas, y sus propios semblantes pálidos y temerosos inclinados para mirar. «Este espejo debe de haber visto cosas muy extrañas, señor», susurró Poole. «Y sin duda ninguna tanto como él mismo», consiguió el abogado en el mismo tono. «¿Para qué?», se interrumpió con un sobresalto y luego se sobrepuso. «¿Para qué lo querría Jekyll?», dijo. «No le falta a usted razón», respondió Poole. Luego se volvieron hacia la mesa del despacho. Sobre el escritorio, entre los papeles pulcramente ordenados, había un sobre boca arriba con el nombre del señor Utterson escrito con la letra del médico. El abogado lo abrió y varios pliegos cayeron al suelo. El primero era un testamento redactado en los mismos términos
el que le había devuelto hacía unos meses y que debía servir de testamento en caso de fallecimiento y de acta de donación en caso de desaparición, pero en lugar del nombre de Edward Hyde, el abogado leyó con un indescriptible asombro el nombre de Gabriel John Utterson. Miró a Poole, luego el documento y por fin al malhechor muerto que yacía tendido en la alfombra. No lo entiendo, dijo. Ha estado en sus manos todo este tiempo. No tenía motivos para tenerme ningún aprecio. Debió de enfurecerse al ver que lo había sustituido y sin embargo no destruyó el documento. Cogió el siguiente papel. Era una breve nota escrita por el médico con la fecha en una esquina. «Oh, Poole», exclamó el abogado, «estaba vivo aquí hoy. No puede haberse deshecho de él en tan poco tiempo. Debe de seguir con vida, debe de haber huido. Pero ¿por qué? ¿Y cómo? Y en ese caso podemos arriesgarnos a considerar esto un suicidio. Tenemos que ir con cuidado. Presiento que podemos implicar a su amo en alguna terrible catástrofe». «¿Por qué no lee usted la carta, señor?», preguntó Poole. «Porque me da miedo», replicó gravemente el abogado. «Quiera Dios que mis temores no estén justificados». Y se acercó el papel a la cara y leyó: «Mi querido Utterson, ignoro de qué modo, pero cuando esta carta llegue a tus manos, habré desaparecido. Mi instinto y las innombrables circunstancias de mi situación me dicen que el fin es inevitable y está próximo. Ve entonces y lee primero la narración que el año me advirtió que iba a hacerte llegar. Y, por si quieres saber más detalles, aquí tienes la confesión de tu digno y desdichado amigo, Henry Jekyll». No había un tercer peligro. ¿Un tercer pliego?, preguntó Utterson. «Aquí está, señor», respondió Poole, y le entregó un voluminoso paquete sellado en varios sitios. El abogado se lo metió en el bolsillo. «Yo no diría nada de este papel. Tanto si su amo ha huido como si está muerto. Debemos proteger su reputación. Ya son casi las 10. Debo irme a mi casa a leer con calma estos documentos, pero volveré antes de la medianoche y entonces llamaremos a la policía». Salieron, cerrando tras ellos la puerta del anfiteatro, y luego Utterson volvió a dejar a los sirvientes reunidos en torno al fuego en el vestíbulo y se marchó andando penosamente a su despacho para leer los 2 relatos que iban a explicar por fin aquel misterio.